Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos un poco con el revisionismo histórico y en este caso vamos a hablar de este libro titulado La Guerra Civil Argentina de Nicolás Márquez, cuyo subtítulo es Los 70 que oculta la corrección política. Y como les decía, es un libro revisionista de la historia oficial, conforme a la cual dice básicamente que los 70 en la Argentina comenzaron básicamente un 24 de marzo del 1976 con la irrupción de los militares y la dictadura, y que luego cometieron un genocidio ante jóvenes idealistas que luchaban por una patria mejor. Básicamente, a grandes rasgos, esa es la historia oficial o lo que más ha perdurado en el imaginario colectivo de Argentina, y este libro lo que pretende es justamente contar la historia completa, es decir, lo que sucedió antes de esa fecha y poner un poco en tela de juicio esto que se ha, digamos, establecido de manera oficial. Y la principal tesis, digamos, del libro es que, está en el título, ¿no? Es la existencia de una guerra civil. Según Nicolás Márquez, efectivamente hubo una guerra civil en los 70. Y muy bien, el libro empieza, apenas lo abrís, con la sentencia de la Cámara Federal Alfonsinista, que fue ratificada por la Corte Suprema de la Justicia en el 1985, y justamente pone esta sentencia Márquez para avalar su tesis de que efectivamente fue una guerra civil lo que se vivió en los 70. Algunas de las expresiones que aparecen en esta sentencia son, por ejemplo, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. También dice, algunos de los hechos de esa guerra interna habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar. Otros alegatos u otras citas de esta sentencia dice, no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, nuevamente insistiendo con la palabra de guerra, la palabra guerra, ¿no? Pues ambas partes son bélicamente iguales. Y por último dice, como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciado por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado. Muy bien, como les decía, esta es la propia sentencia que se dio en democracia en el año 1985. Un poco la idea de poner esto en el principio del libro es que incluso en la época, incluso algunos años después, se sostenía el concepto de guerra civil, lo que con los años fue cambiando, como veremos a lo largo del video. Una vez transcripta esta sentencia, el libro comienza básicamente con la figura del Che Guevara, el modelo del guerrillero argentino. Y según Nicolás Márquez, el Che Guevara fue el modelo de los guerrilleros de la subversión de fines de los 60, y el cual tomaron como ejemplo para establecer, digamos, su propia guerrilla. Estos jóvenes subversivos tenían al Che Guevara como un luchador contra el imperialismo y como un ícono revolucionario, digamos, un mártir que luchó contra esas injusticias. Sin embargo, lo que dice Nicolás Márquez es que el Che Guevara fue en realidad un asesino, al cual se le adjudican 40 fusilamientos, además de otros castigos, por ejemplo, los famosos campos de trabajo para homosexuales en la península de Guanacabibes, en Cuba. Entonces, según Márquez, la idolatría hacia este referente, el Che Guevara, fue lo que enmarcó la violencia que se vivió luego en los años 70. La década del 70, el Estado se descompone y la guerrilla nace. Nicolás Márquez explica que en la década del 60 ya existían ciertos grupos guerrilleros menores, pero cuando cobra un mayor impacto este tipo de organizaciones fue luego del Cordobazo, en el año 1969, que, como sabemos, el Cordobazo fue una revuelta obrero-estudiantil masiva contra la dictadura de Onganía. De este modo, entonces, se empieza a cristalizar la idea de una posible lucha armada o revolucionaria, y es entonces cuando surgen los dos grupos guerrilleros protagonistas de este libro y de los 70, que fueron, por un lado,
Montoneros y por otro lado el ERP. Montoneros fue una agrupación de orientación peronista de izquierda con una fuerte influencia del cristianismo revolucionario, y su estrategia combinaba una retórica de justicia social peronista con tácticas militares, desde secuestros hasta atentados, como veremos a lo largo del video. Por otro lado, la otra agrupación terrorista de los años 70 es el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que tenía una inspiración más de corte leninista marxista y una estructura militar muy rígida, con una clara intención de establecer un régimen comunista en la región. Ambos grupos adoptaron la lucha armada como el único camino para tomar el poder, y para lograrlo se entrenaron en el exterior, militarmente, en países como Cuba, Vietnam, Argelia, entre otros. A su vez, el Estado argentino mostraba signos de debilitamiento, lo cual también propició la irrupción de estos grupos guerrilleros. En síntesis, Márquez dice que el fenómeno guerrillero no fue un mero exceso juvenil, como algunos han dicho, sino que fue realmente una organización armada con una estrategia planificada. Crímenes que la historia oficial no cuenta. Entre el año 1969, que nacen estos grupos guerrilleros, hasta el año 1979, que de alguna manera llegan a su fin, se contabilizan los siguientes atentados o crímenes. 21.642 acciones subversivas en total, de las cuales 5.215 fueron atentados con explosivos, 1.748 secuestros, más de 1.500 asesinatos, 45 copamientos de cuarteles, 20 copamientos de pueblos enteros, 142 niños o heridos o secuestrados o asesinados, 132 secuestros de material incendiario, 52 ataques contra medios de comunicación, 551 robos de dinero, 589 robos de vehículos, 2.402 robos de armas, 45 asaltos a unidades militares, policiales o de seguridad, 22 tomas de medios de comunicación, 80 ocupaciones de fábricas y un total de 2.368 heridos en esos hechos, lo que da un promedio total en estos 10 años de un atentado cada 4 horas. Perón celebra la muerte de Aramburu. En el año 1970, un grupo de peronistas radicalizados planeó lo que fue el secuestro y posterior fusilamiento del expresidente Aramburu, lo que este hecho dio origen a la agrupación Montoneros. El líder de Montoneros, Mario Firmenich, planeó irrumpir en la casa del expresidente disfrazados junto con otros miembros de la agrupación Montoneros de diferentes personalidades. Por ejemplo, Carlos Maguid se disfrazó de cura, el propio Firmenich de policía, Norma Rostito vigilaba desde la entrada del edificio, Carlos Ramus hacía de chofer y Carlos Capuano Martínez permanecía en las inmediaciones como respaldo. A pesar de los riesgos y de la precaria logística, lograron su cometido, el secuestro de Aramburu y su posterior fusilamiento. El 1 de junio, Fernando Abal Medina fusiló a Aramburu con un disparo de pistola 9 milímetros al pecho, seguido por 2 tiros de gracia con la misma arma y un último disparo con una pistola calibre 45. Y la propia conducción de Montoneros publicó y publicitó este hecho de la siguiente manera. La conducción de los Montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu, Perón o muerte. Y lejos de causar un repudio generalizado, el propio Perón festejó este hecho. Según relató su estrecho colaborador de entonces, Jorge Antonio, Perón expresó abiertamente la aprobación de este asesinato y dijo: mataron a Aramburu, Jorge Antonio, ese se lo merecía. La difusión de este hecho catapultó a Montoneros con la fama a nivel mundial y los hizo ingresar al primer plano político de la Argentina. La masacre de Trelew, el relato que se cae. El 22 de agosto de 1972, 19 terroristas que estaban prisioneros en Trelew intentaron darse la fuga. A las 3:30, uno de ellos, Mariano Pujadas, desarmó a un guardia y comenzó a disparar, lo que provocó una rápida respuesta de los custodios, y como resultado murieron 16 guerrilleros, de los cuales 13 pertenecían al ERP, incluyendo a Ana María Villarreal, la esposa del líder de esta organización, Mario Roberto Santucho. Esta es la versión que cuenta Nicolás Márquez, que contradice a la versión que, digamos, ha calado más hondo a lo largo de los años, que es aquella que dice que
no se intentaron fugar estos terroristas, sino que simplemente fueron masacrados a mansalva por las fuerzas del orden como represalia al asesinato previo de los terroristas a un guardia. Sin embargo, Márquez dice que si esto hubiese sido así, no hubiesen dejado 3 testigos, como fue que quedó del hecho, dado que 3 sobrevivieron. 3 prisioneros de estos que se intentaron fugar no fueron abatidos, sino que sobrevivieron a este hecho. La ruptura entre Perón y Montoneros. La ruptura entre Juan Domingo Perón y la organización Montoneros fue consecuencia de una escalada de tensiones políticas, ideológicas y estratégicas. Inicialmente Montoneros había sido uno de los principales sostenes del peronismo y de la causa del regreso de Perón de su exilio. Y se dice que uno de los puntos de quiebre de esta relación o de este vínculo entre Perón y Montoneros fue el asesinato que llevó a cabo Montoneros al líder de la CGT y mano derecha de Perón, José Ignacio Rucci. Para Montoneros, Rucci representaba la vieja práctica política que impedía el avance del proyecto revolucionario que tenía Montoneros. Además, esto fue como una forma de Montoneros de marcarle ciertos límites a Perón, de imponerle ciertas condiciones al general y de alguna manera de decirle que la conducción ya no era única y exclusivamente de él. Montoneros creía que tenía un respaldo popular suficiente como para diferenciarse o imponerle ciertas políticas a Perón, pero Márquez dice que este fue quizás el error más grave de Montoneros, dado que aquí se da el quiebre definitivo entre Montoneros y Perón. Entonces el efecto fue exactamente el contrario que pretendió Montoneros, y fue que Perón directamente los consideró unos traidores. Además, como dijimos, la distancia ideológica ya era insalvable. Mientras Montoneros impulsaba un proyecto de revolución socialista con elementos del marxismo-leninismo, Perón apostaba por un modelo nacionalista, populista, más pragmático, que no compartía la situación de lucha armada en tiempos de democracia, por lo menos hasta entonces. Y ya la ruptura definitiva, después del hecho del asesinato de Rucci, fue el 1 de mayo de 1974, durante un acto en Plaza de Mayo, donde Perón, desde el balcón de la Casa Rosada, acusó a los Montoneros de imberbes e idiotas útiles y los reprendió públicamente en un famosísimo discurso por sus conductas. La AAA, terrorismo desde el Estado peronista. Tras la asunción de Juan Domingo Perón como presidente y como vicepresidente, su mujer Isabel Martínez de Perón, el Consejo Superior del Movimiento Justicialista emitió un comunicado declarando que ciertas publicaciones vinculadas a Montoneros, como Militancia Ya y El Descamisado, no eran voceras oficiales del movimiento. Y en este contexto, Perón presentó en el Congreso un proyecto de ley para modificar y endurecer los artículos del Código Penal relacionados con los delitos de subversión. Y esto respondía a una contramarcha de la política que había tenido previamente el presidente Cámpora, que había sido muy permisivo con los grupos terroristas e incluso había liberado a muchos de ellos. Y paralelamente se crea la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, un grupo paraestatal cuya misión era desarticular a estos grupos terroristas. El propio Perón, en un discurso dirigido a la CGT, llamó a Montoneros como una organización que trae una infiltración que viene de afuera, y los llamó también minorías trasnochadas. Entonces la AAA surge como una agrupación, como dijimos, paraestatal, militarizada, cuyo fin estaba en, luchar contra la llamada tendencia peronista, es decir, Montoneros y grupos asociados. Y esta alianza paraestatal estuvo al mando de López Rega. Y Márquez dice que José López Rega no fue una figura menor, o un desentendido, sino que fue el mano derecha del propio Perón, de modo que Perón avaló la creación de la AAA en todo momento. Incluso Perón ascendió a López Rega en un cargo mínimo de la policía al máximo, salteándose varios cargos. López Rega era conocido como el brujo porque tenía ciertas prácticas esotéricas que incluían la escritura de un libro de astrología esotérica y participación en ceremonias de corte afro-brasileño. La AAA entonces representaba la voluntad política de Perón
de combatir de manera ilegal y militar a Montoneros y sus aliados. Esta organización paraestatal fue una herramienta para desarticular las organizaciones terroristas en un marco de violencia política que ya era totalmente intolerable en Argentina. La AAA entonces llevó adelante una sistemática campaña de persecución y eliminación de militantes de izquierda, intelectuales, artistas y opositores políticos. Se le adjudican entre 700 y 1000 asesinatos políticos, y estos crímenes fueron cometidos justamente a partir del año 74, es decir, mucho antes de la irrupción de la dictadura de Jorge Rafael Videla en el año 76. De modo que la violencia y el terrorismo de Estado ya comenzó en tiempos de democracia y en tiempos del gobierno peronista. Además, la práctica de desaparición forzosa de personas la inició, digamos, la AAA, práctica totalmente condenable que luego continuaría Videla y la Junta Militar. Isabel Perón: caos, muerte y descomposición. Tras la muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974, el país queda en manos de su viuda, Isabel de Perón, en lo que Nicolás Márquez considera un acto de tremenda irresponsabilidad de Perón al poner como vicepresidente, estando él demacrado, ya con muy mala salud una vez que asume. Márquez considera un acto de irresponsabilidad tremenda poner como vicepresidente a su mujer, que no tenía ningún tipo de instrucción estadista, digamos, o política. Ella venía, digamos, desde el ámbito del espectáculo. Ella era bailarina en un pub nocturno, digámoslo así. Entonces, por el mero afán de colocar la fórmula Perón-Perón, Juan Domingo Perón pone a Isabel, una mujer que no estaba capacitada para tomar las riendas del Estado Nacional, y mucho menos en estos tiempos de extrema violencia y de tanta fragilidad constitucional. De modo que el gobierno de Isabel fue catastrófico. Se experimentó una descomposición estatal acelerada y el terrorismo proliferó como nunca antes, dado justamente el debilitamiento estatal existente. En este contexto, por un lado, la AAA, esta organización paraestatal comandada por López Rega y avalada por el propio Perón, combatía de manera ilegal a las guerrillas. Entonces la violencia era total y nadie en ese momento negaba la existencia de una guerra civil. En paralelo, el Estado Nacional se vaciaba, la inflación subía, la economía caía a pedazos por la emisión desmedida, la decadencia política e institucional eran totales. El poder judicial estaba intervenido o presionado, el Congreso ausente o irrelevante y los sindicatos divididos y enfrentados entre sí. Los militares presionaban, pero bajo las sombras, de una manera tibia, digamos. De modo que, para Nicolás Márquez, este gobierno de Isabel fue casi una causa necesaria, o digámoslo diferente, el advenimiento de los militares fueron una consecuencia natural de este gobierno y de este estado desastroso y de este caos reinante. Operativo Independencia y el Estado reacciona. Recién en 1975, por fin, el gobierno decide atacar a las guerrillas de manera legal con las Fuerzas Armadas. De modo que esto de enfrentar a la guerrilla desde el Estado, desde las Fuerzas Armadas estatales, empezó en tiempos de gobierno peronista. El país se encontraba totalmente desbordado por el accionar de montoneros en las ciudades y por el accionar del Ejército Revolucionario del Pueblo, que hacía guerrilla en la selva tucumana. En este contexto, el Estado avala la intervención de los militares en Tucumán a cargo de Agdel Vilas y luego el general Antonio Domingo Bussi. Este operativo se enmarcó dentro de la ley, digamos, y tuvo un apoyo total en la población. En este punto de la historia ya nadie negaba la existencia de una guerra civil. Más adelante, este operativo Independencia se ampliaría a todas las regiones del país, y no solo en Tucumán, una vez que asumen los militares en el 76, pero el autor destaca e insiste con que este proceso empezó durante la democracia, digamos, peronista, y no
simplemente a partir del 24 de marzo de 1976. El modus vivendi de los guerrilleros. Montoneros y el ERP vivían en clandestinidad, eran grupos guerrilleros, subversivos y terroristas porque generaban o sembraban el pánico en la sociedad, colocando bombas, asesinatos a empresarios, a grupos de las fuerzas policiales, por ejemplo, y por supuesto tenían documentaciones falsas y técnicas de espionaje también. Por otro lado, también el autor cuenta que aquellos hijos de guerrilleros que quedaban huérfanos porque sus padres habían sido abatidos en la guerra, eran criados por otros mandos de la guerrilla en vez de designarlos a los abuelos o a familiares de los guerrilleros. Robo de bebés, la verdad que no se cuenta. Este libro pone en duda aquello del robo sistemático y planeado de bebés de parte de las Fuerzas Armadas hacia los bebés de los guerrilleros. Existieron casos, sí, pero fueron irregulares y no fueron mandados por los altos dirigentes del ejército. Por otro lado, existen 227 niños que fueron devueltos de manera legal del ejército a los familiares de los terroristas. Además, Márquez dice que en la sentencia judicial del 1985 que se le hace a los militares, esta causa de la supuesta apropiación sistemática de menores no es incluida en la sentencia y que luego, recién en gobiernos kirchneristas, se violaron principios como el ne bis in idem, que dice que no se puede juzgar dos veces una misma cosa previamente juzgada. Y con respecto a los 130 casos resueltos que hacia el 2020, que es algo que no dije, el año en que se publica este libro, que yo ahora tengo acá una versión en realidad que es del 2025, es una reedición que hace la editorial Hojas del Sur, pero el libro se publica por primera vez en el 2020. Entonces, para el 2020 ya habían 130 casos resueltos, supuestamente de nietos, como se dice, que han recuperado la identidad. Pero el autor sostiene que en realidad estos casos son incompletos, confusos y no atribuibles a las Fuerzas Armadas. Y que solamente unos 30 casos sí podrían relacionarse a agentes estatales de la época, muchos de los cuales además serían civiles y no uniformados. Además, se dice que se cuentan irregularidades tales como bebés que nunca nacieron, por ejemplo, por cuyas madres, estando embarazadas, fueron abatidas en la guerra, o bien personas desaparecidas por motivos familiares y no políticos. Por otro lado, el 91% de estos hijos aparecidos eran justamente hijos de guerrilleros o terroristas que fueron abatidos en lucha, digamos, en la guerra civil. Y un ejemplo muy conocido en Argentina es el de Victoria Donda, una conocida militante kirchnerista, cuyos padres fueron terroristas abatidos. Y la hermana de Victoria Donda, Eva, en una entrevista admite que sus padres también eran asesinos. Críticas a las Fuerzas Armadas. Nicolás Márquez también critica el accionar de las Fuerzas Armadas y de Jorge Rafael Videla. Por un lado, Márquez habla de la inacción de las Fuerzas Armadas porque demoraron demasiado en intervenir y, digamos, en establecer el orden en Argentina, permitiendo la escalada de la violencia y del terrorismo a niveles muy elevados. Por otro lado, Márquez critica el proceso porque por un lado combatían a la guerrilla marxista, pero por otro lado continuaban con políticas estatistas, intervencionistas y peronistas, digamos, continuando con la práctica del gobierno anterior. Y por último, y más importante, Márquez habla de la responsabilidad moral y política. Aunque defiende la necesidad de combatir al terrorismo, Márquez no exculpa a Videla ni a los militares, dadas las violaciones de los derechos humanos que produjeron. Por ejemplo, la práctica de desaparecer opositores fue una práctica que él considera no solo un espanto, sino un papelón, porque, dada la condición de guerra, no era necesario, digamos, establecer estas prácticas ilegales, sino que directamente se podía
combatir y abatir en caso de enfrentamiento armado a la víctima. Márquez también cita ciertas atrocidades, como aquellas que dicen que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tiraban a las víctimas al Río de la Plata. A su vez, Márquez también admite que el método de tortura no fue solamente de los terroristas que lo practicaron, sino también, por supuesto, de las Fuerzas Armadas una vez que toman las riendas de esta situación. La mentira de los 30.000 desaparecidos. Uno de los mitos, digamos, más establecidos en la sociedad argentina es que los militares desaparecieron a 30.000 personas. Márquez desmiente esto y se basa en numerosas fuentes. Por ejemplo, el caso más famoso es del propio montonero, Luis Labraña, que dice que él impuso la cifra de 30.000 para poder tener indemnización en Holanda en concepto de derechos humanos y de genocidio. El propio montonero admite que cuando fueron a hablar a Holanda y le dijeron que la suma de desaparecidos era de 4.000 aproximadamente, la gente de Ámsterdam que los recibió les dijo que Ámsterdam es una ciudad judía y que genocidio tuvieron ellos, digamos, con 6 millones de judíos asesinados. De modo que de alguna manera les pidió que abultaran la cifra y que trajeran más documentos, que investigaran un poco más. Y el propio Luis Labraña es el que dijo que fueron 30.000. Llegaron las madres de Plaza de Mayo a Ámsterdam y en ese momento traían una lista de unos 4.000 y pico de casos, personas desaparecidas, y necesitaban dinero para solventar gastos y para tener un lugar propio, una casa propia. Los holandeses, que son gente muy solidaria, estuvieron dispuestos a ayudarla, pero presentaron una lista que, digamos, querían presentar un genocidio, y los holandeses, Ámsterdam es una ciudad judía, decía, mire, nosotros tuvimos 6 millones de muertos, era un genocidio. Ustedes no pueden venir con este planteo. Lo que hicimos nosotros es aumentar las cifras que no existían en los papeles, porque lo que había era eso. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. Nos juntamos, decidimos a ver cómo podíamos levantar la cifra. Se manejaron muchísimas cifras. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero para la madre de los desaparecidos. A nosotros nos parecía justa la causa. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000. Y la realidad es que, según el propio Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, confirmado en el año 2016 durante la gestión de Claudio Abrug en la Secretaría de Derechos Humanos, figuran 6.348 desaparecidos en manos de las Fuerzas Armadas. Incluso Márquez dice que cada vez que se estudia el caso, la cifra va achicándose, porque en el 1984 el informe Nunca Más hablaba de 8.961 casos. También el libro habla de Sergio Schockländer, un famoso parricida argentino y ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, quien afirmó que fue Ebe de Bonafini quien impuso esta cifra de 30.000 hasta el hartazgo, hasta insertarla en la sociedad. Nicolás Márquez denuncia además que se lucró, digamos, con estas cifras exageradas, porque cada uno de estos militantes, digamos, de los derechos humanos, en realidad recibió indemnización, y que esta política de inflar cifras se relaciona también con casos de corrupción, como el escándalo de Sueños Compartidos. Finalmente, al respecto de este tema, el autor afirma que quienes intentan decir la verdad justamente para honrar a los muertos, para hablar con verdad y con exactitud histórica, que fueron alrededor de 6.000 los desaparecidos, quien dice esto es automáticamente tildado de negacionista, siendo que quienes son negacionistas de la verdad son aquellos que dicen cifras que no fueron las correspondidas por la realidad, justamente, y por los documentos históricos. Los guerrilleros admiten la guerra. Un punto muy importante relativo a si hubo o no guerra civil es que los propios guerrilleros en todo momento hablaron de guerra civil. E incluso a muchos de ellos les molesta mucho que no lo consideren así y que digan que fueron básicamente unos bobos idealistas. Y no, ellos realmente estaban orgullosos de ser guerrilleros y de tomar las armas y de cometer, digamos, acciones terroristas, pero porque perseguían un ideal, digamos, mayor. Y entonces
no hay excepción en ellos que no digan que fue una guerra civil. Entonces, a continuación voy a citarlos. Pilar Calveiro, de Montoneros. Los desaparecidos eran, en su inmensa mayoría, militantes. Lo cierto es que el fenómeno de los desaparecidos no es el de la masacre de víctimas inocentes. Héctor Leis, Montoneros. Una cosa es cierta, la represión de la dictadura militar de Videla, aun siendo espantosa, tuvo un método. Su violencia fue cruel y excesiva, pero no indiscriminada. De ambos lados beligerantes se cometieron crímenes que deben ser juzgados y castigados de acuerdo con la ley. La Argentina de esos años no tuvo combatientes, ni héroes. La lucha convirtió a todos en víctimas y victimarios recíprocos. Hubo más víctimas de un lado que en otro, pocos inocentes y muchos culpables. Sin embargo, hubo sentencias solamente de un lado. Acá, el propio Montonero afirma que, si bien las injusticias y las atrocidades fueron por ambos bandos, solamente fueron condenados los accionares de las Fuerzas Armadas. Oscar del Barco, ex militante de izquierda, cercano al ERP y a Montoneros. Los otros mataban, pero los nuestros también mataban. Hay que denunciar con todas nuestras fuerzas el terrorismo de Estado, pero sin callar nuestro terrorismo. Luis Labraña, ex Montonero. No hay duda de que fue una guerra. Preparamos un ejército para tomar el Estado. Los militares y nosotros matamos, ambos por la patria. Roberto Perdía, Montoneros. En algunos organismos de derechos humanos, nuestros compañeros no lograban resolver distintas contradicciones. En muchos casos, estos organismos, cuando se referían a las víctimas de la represión, en lugar de reivindicarlas como lo que eran, militantes de la lucha popular, preferían mencionarlos como víctimas inocentes de una política represiva indiscriminada. Pero el tiempo ha corrido el velo y demostró lo que siempre sostuvimos, que la inmensa mayoría de los torturados, presos, muertos o desaparecidos, formaban parte, de un modo u otro, de la resistencia popular. Eve de Bonafini, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Los reivindicamos por revolucionarios. Nunca pensamos que se los llevaron por tontos, porque alguien los llevaba de la nariz o porque los engañaron. Nos ofende que se diga eso. Eran adultos y la tenían reclara. Ellos estaban seguros de lo que hacían y de lo que querían. Y ante la pregunta, ¿no cree que haya habido militantes y revolucionarios que no creían en la lucha armada? Eve respondió, no, porque la revolución es siempre armada. Rodolfo Galimberti, Montoneros. Hay que asumir la historia de las víctimas. Hay que decir que no eran boludos que solo llevaban fideos a la villa. También eran combatientes. En el 70 estábamos en guerra por el poder. No fue un enfrentamiento entre jóvenes románticos y el ejército. Había un proyecto político y se luchaba para imponerlo. Fue una guerra civil, la más irracional de las guerras. Hubo excesos de los dos bandos y no podemos calificar por la cantidad o por la magnitud de los excesos. Mario Firmenich, jefe de Montoneros. Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros. Yo sé cómo vivieron ellos. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte. La inmensa mayoría de los desaparecidos son montoneros. No existen los buenos y los malos, en líneas generales. Nosotros no somos los buenos y los demás los malos. Todos somos buenos y malos. Todos somos responsables de que la Argentina esté como está, por acción u omisión. Todos somos demonios, en una guerra civil. Aquel que no tiene nada que ver es porque se fue de la nación. Los demás están todos comprometidos, unos bajo la cama y otros empuñando un arma, pero comprometidos al fin. El aplauso social al golpe de 1976. Algo que Nicolás Márquez destaca en innumerables ocasiones es que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue ampliamente respaldado por la sociedad argentina y que no se trató de una irrupción militar impuesta contra la voluntad de la sociedad, como han querido establecer muchos luego, sino que el mismo clima social, político y cultural era de hartazgo, desesperación y clamor por una solución de orden, de modo que las Fuerzas Armadas actuaron como una respuesta esperada y bien recibida por toda la población. La llegada de las Fuerzas Armadas fue recibida con alegría, incluso con algarabía. Y algo que hoy parece increíble, pero que fue así,
el propio Partido Comunista apoyó a Jorge Rafael Videla y la intervención militar de las Fuerzas Armadas en el Estado. Por otro lado, varios dirigentes radicales, socialistas o desarrollistas también mantuvieron una actitud positiva y de condescendencia o comprensión frente al nuevo régimen. A su vez, no hubo ningún tipo de reacción popular que se opusiera al golpe de Estado. Incluso no hubo ni una sola bala en la irrupción de las Fuerzas Armadas al gobierno de Isabel de Perón. De modo que para el autor Nicolás Márquez, los militares ganaron esta guerra civil, pero perdieron rotundamente la batalla cultural, dado que años después se instauró una historia completamente distinta que la acaecida en esos tiempos. Epílogo: historia, no memoria. Por último, Nicolás Márquez, en el epílogo del libro, dice que lo importante es la historia, porque la historia apela a la verdad de los hechos, y no la memoria, que apela, la memoria que se ha impuesto, a la difusión cultural que dio el bando vencido, pero que ganó en lo cultural. Entonces Nicolás Márquez, como conclusiones, extrae que en los 70 hubo efectivamente una guerra civil, ambos bandos cometieron atrocidades y, como dije recién, el Estado ganó militarmente, pero perdió rotundamente a nivel de batalla cultural. Y que el mito de los 30.000, de la existencia de un genocidio y del robo sistemático de bebés, forma parte de un relato construido con fines exclusivamente ideológicos y políticos. El autor también dice que un solo desaparecido es terrible, pero que 30.000 ya es una mentira directamente. La Argentina vivió una guerra civil y negar ese hecho es insistir en el error. El autor además dice que los 4 principales actores en los 70s de este conflicto, a saber, Perón, Videla, Santucho y Firmenich, coinciden en que el país estaba en guerra. Años más tarde, la justicia alfonsinista también dice que existió una guerra civil, confirmada por la Corte Suprema. Y por último, como ya dije también, el bando perdedor se adueñó de la narrativa histórica, de los derechos humanos y de los juicios posteriores. Lo que busca este libro entonces es romper con el relato hegemónico o con una monotonía ideológica dominante. La idea justamente es contar la verdad completa, lo acaecido antes del 76, que es por ahí lo que menos nos ha llegado, dado que, como se dijo, la batalla cultural la ganaron los vencidos, y también lo que ocurrió durante la dictadura de Rafael Videla con sus también atrocidades. Aunque este periodo, por supuesto, el acontecido desde el 76, forma menos espacio en el libro, porque justamente el libro hace hincapié en los sucesos que han sido más ocultados, o nuevamente cito el subtítulo del libro, los 70 que oculta la corrección política. Por eso es que se ha hecho hincapié más en los sucesos anteriores al 76. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Un libro, por supuesto, como todo lo que atañe a esta época, polémico, ¿no? Pero que bueno, la idea es contar por ahí una parte no tan difundida de los 70. No se trata de estar de acuerdo con un bando o con el otro, sino de expresar todas las opiniones posibles. Así que me gustaría que me dejaras en los comentarios qué opinás, qué opinión te merece este verdaderamente apasionante asunto de los años 70 en la Argentina. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Posiblemente continúe con la serie de grandes pensadores, de filósofos de la colección Gredos. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.